A hablar sobre correlaciones metabólicas, también le llaman interrelaciones metabólicas o integración metabólica. Es como decir Pepe, José, ¿no? Pancho, Francisco, la misma cosa. ¿Estamos bien? Con diferentes nombres. Pero está referido a el mantenimiento de la homeostasis en diversas condiciones. Las necesidades energéticas de un hombre de 70 kilos de peso están comprendidos entre 2.400 a 2.900 kilocalorías por día. Eso naturalmente una persona que tiene una actividad normal, no hace, digamos, un ejercicio intenso, y los nutrientes que ingiere son carbohidratos de 40 y 60% de la energía que se ingiere ese día. Lípidos proporciona 30 a 40% y proteínas el 10 y 15%. Y eso ha de proporcionarle 2.400, 2.500, 2.800 o 2.900 kilocalorías en 24 horas. Por ejemplo, una persona de 60 kilogramos de vida que tiene una vida sedentaria ingiere 200 a 300 gramos de carbohidratos, 70 a 100 gramos de proteínas, 60 a 90 gramos de lípidos. Ingesta que proporciona entre 2.600 y 2.400 kilocalorías. Pero esa ingesta va a depender de nuestros patrones alimentarios, nuestras costumbres alimenticias. No puede generalizarse para todo el mundo, ¿no? Como le decía al grupo anterior, uno que vive en Iquitos tiene un patrón alimentario distinto a uno que vive en Arequipa, o uno que vive aquí en Lima, o otro que vive en Piura. Las costumbres en cuanto a la alimentación son un poco distintas, son diferentes. Pero algo que es, digamos, en cierto modo común a todas nuestras dietas es que nuestra ingesta es, digamos, preponderantemente carbohidratos. Nuestra comida tiene un alto contenido de carbohidratos. Y eso ha provocado que los niños en el Perú tengan sobrepeso y obesidad, y esa prevalencia que actualmente existe es como consecuencia de una dieta que se denomina malnutrición. Es decir, una nutrición inapropiada, demasiados carbohidratos, muy pocas proteínas y pocos lípidos. Entonces ese niño naturalmente que va a tornarse obeso, y el porcentaje de niños con sobrepeso y obesidad se ha incrementado considerablemente en estos últimos 30, 40 años. Y ese es un problema para, naturalmente, la familia y para el Estado en general. De acá a 20 o 30 años va a constituirse en una carga para el Estado. La ingesta de nutrientes se realiza en determinados momentos del día, y desayuno, y almuerzo, y comida. Eso era en mi época. En la actualidad eso ha cambiado. Ahora es desayuno, a media mañana comen algo, almuerzan, en la tarde comen algo, a las 6 siguen comiendo, y a las 8 sabe Dios ingieren su comida. En mi época no era así. Era un poco distinto. Ahora los hábitos han cambiado considerablemente, y ello ha ocasionado que el sobrepeso y la obesidad en el Perú, no solamente en el Perú, sino en el mundo, se haya incrementado considerablemente. Ahora, entre comida y comida, que antiguamente era más fácil de poder referirnos a ello, porque uno tomaba desayuno y hasta la hora del almuerzo casi no ingería alimento alguno, ni siquiera en el colegio. En nuestra época había clases de 8 a 12 del día y de 2 a 5 de la tarde, o de 3 a 6 de la tarde. Entonces uno regresaba a la casa a almorzar.
y después regresaba al colegio. O sea, había clases en la mañana y clases en la tarde. Nadie le daba lonchera, nadie llevaba lonchera, ni sabían qué cosa era lonchera. Todo el mundo regresaba a su casa. Y además, cuando gobernaba el general Manuel Odría, en el año 50 al 56, uno tenía que ir a un colegio que esté cerca de su casa, no cualquier colegio. Él construyó las grandes unidades escolares en Lima. Él construyó el Rebagliati. Él construyó las unidades vecinales. Y el Rebagliati fue considerado elefante blanco, un hospital tan grande, cuando casi no hay bien enfermos. Imagínense ahora cómo está. Tantas unidades escolares, casi vacías. Mira ahora si faltan colegios. Ahora tenemos déficit de colegios. En esa época había bastantes colegios. Por ese motivo, tenías que matricularte en un colegio que está cerca de tu casa. No había pasaje escolar ni niño muerto. Cerca de tu casa. ¿Está correcto? Y de esa manera, tú salías al mediodía, ibas a almorzar a tu casa y regresabas en la tarde a clase. Movilidad tampoco, por lo visto. No había, ¿qué iba a llamar movilidad? Eso no se conocía. Esas son invenciones modernas. En mi época no se conocía movilidad. Si todo estaba cerca de la casa, no había problema. Bien. Entonces, entre alimento y alimento, los niveles de glucosa se mantienen en los niveles que consideramos normales. Una excesiva ingesta energética que conduce a la obesidad. Y la obesidad trae como consecuencia otros problemas de salud. Diabetes mellitus, aterosclerosis, hipertensión arterial, dislipidemias, en resumen, síndrome metabólico, que en nuestra época no existía. Personas diabéticas casi no se veían. Obesos tampoco. Por eso yo les decía en clases anteriores, si ustedes ven las películas de los años 40, 50, todo lo que aparecen en las películas de aquellas épocas son personas, digamos, delgadas, no hay obesos. Si ven ustedes una película de la Segunda Guerra Mundial, todos los soldados son delgados. Bueno, eso no se hay entiende. Obesos. Y todos los extras, todos son delgados, no hay obesos. Profesor, Ustedes una ven en la pregunta. película de ahora, ustedes ven una serie de personas obesas, casi no ven personas delgadas. Eso como consecuencia de una ingesta inadecuada de nutrientes. La baja ingesta causa desnutrición. Y como decía anteriormente, hay diversas enfermedades que están estrechamente vinculadas con la nutrición. ¿Qué me decías? ¿Y las señoras con hijos de su tiempo no cuentan? ¿No qué? Es que mi abuelita, ¿cómo le explico? Ella así es un poquito gordita, pero creo que eso se veía más normal cuando ya llegabas a cierta edad, no siendo tan joven, ¿verdad? Así es. Ay. Cuando hablamos de correlaciones metabólicas, nos vamos a referir a los procesos que ocurren en los ciclos ayuno, alimentación. Hagamos una diferencia. Una cosa es alimentación y otra cosa es nutrición. ¿Está entendido o no saben qué diferencia hay? La alimentación termina en la cavidad oral. ¿Tienes el alimento? ¿Está correcto? Cuando llegas a la boca, ese es alimento, alimentación. Pero cuando ingieres el alimento, esa es nutrición. Y los nutrientes son 5: proteínas, carbohidratos, lípidos, vitaminas y minerales. Punto. La homeostasis tiene un rol muy importante en el ser humano porque permite que todos sus tejidos funcionen de una manera coordinada. Y ese metabolismo o esa homeostasis se divide en 5 fases. La homeostasis permite que el metabolismo ocurra de una manera coordinada, no solamente en un tejido, sino en todo el organismo.
Y esa transformación ocurre en estado estacionario. ¿Qué significa estado estacionario? Que la velocidad con que se forman determinados nutrientes es igual a la utilización de estos nutrientes. La velocidad con que se forma ATP es igual a la velocidad con que se utiliza ATP. No hay manera de almacenar ATP. El ATP se sintetiza y se utiliza. No hay forma de almacenarlo. Existen sí otros nutrientes que pueden almacenarse, tales como las grasas, por ejemplo, bajo la forma de triglicéridos, y también el glucógeno que se almacena tanto en el hígado como en tejido muscular. Por eso esa transformación de nutrientes es esencial, porque van a sintetizarse compuestos biológicamente importantes. Las enzimas son las encargadas de realizar estas transformaciones metabólicas, y esas enzimas tienen la propiedad de activarse o inhibirse. Todo va a depender de la naturaleza misma de la enzima. Esa regulación metabólica que ocurre en los tejidos es muy importante, porque permiten que las transformaciones ocurran de manera tal que sea compatible con la célula. Esas vías metabólicas se regulan a través de 3 procesos, básicamente. 1, modificación alostérica. La modificación alostérica lo sufren aquellas enzimas que tienen la propiedad de desempeñarse cinéticamente, mostrando una curva de tipo sigmoide al graficar velocidad en función de concentración de sustrato. Estas enzimas se caracterizan porque son poliméricas, tienen varias cadenas polipeptídicas, tienen varios sitios activos, tienen sitios activos que no funcionan de la misma manera, tienen la capacidad o la función de regular las vías metabólicas, y esa regulación lo realizan en función de ese comportamiento cinético. Estas enzimas alostéricas catalizan reacciones muy alejadas del equilibrio. En cambio, las enzimas micaelianas catalizan reacciones cercanas al equilibrio, es decir, reacciones reversibles. En cambio, las enzimas alostéricas catalizan reacciones irreversibles. Catalizan reacciones irreversibles. Segundo, modificación covalente. La modificación covalente está referida a reacciones que sufren muchas enzimas mediante procesos, uno de los cuales, el más importante, es la fosforilación. Y esa fosforilación es de tipo covalente, por eso se dice modificación covalente. Esa fosforilación la realizan las proteínas quinasas, y esa fosforilación modifica la acción catalítica de las enzimas. A algunas las activa, mientras que a otras las inhibe. Entonces la fosforilación no siempre significa activación, también puede significar inhibición. Y así como existe una proteína quinasa que fosforila, hay otra proteína fosfatasa que hace todo lo inverso, o sea, desfosforila. ¿Estamos bien? Repito, el proceso de fosforilación es un proceso de modificación covalente que la realizan ciertas proteínas quinasas, que lo que hacen es fosforilar determinadas enzimas. No todas las enzimas son susceptibles de ser fosforiladas, y esa fosforilación modifica la acción catalítica de la enzima. A la gran mayoría las torna bien activas, en cambio a otras la inactivan. Pero también, así como existen proteínas quinasas que fosforilan, existen también proteínas fosfatasas que desfosforilan. Y esas proteínas fosfatasas, ojo, eliminan el fosfato de la enzima. Al eliminar el fosfato, algunas enzimas se tornan muy activas, pero otras se inhiben. Entonces, en resumen, tenemos enzimas que se activan por fosforilación y se inhiben por desfosforilación.
y enzimas que se activan por desfosforilación y se inhiben por fosforilación. Ambas situaciones se dan. Asimismo, otros procesos de regulación metabólicas es control genético. El control genético está referido a procesos específicamente de inducción o represión de la síntesis de enzimas. En determinados momentos metabólicos es necesario a veces inducir la síntesis de determinadas enzimas. Generalmente las enzimas reguladoras de las vías o ciclos metabólicos se inducen. Ejemplo, cuando uno ingiere alimentos, se libera una hormona, la insulina. Y la insulina, a nivel hepático, induce la síntesis de glucoquinasa. Y a nivel del tejido adiposo, induce la síntesis de lipasa lipoproteica. ¿Qué significa inducir? Incrementar su concentración de la enzima. Permitir que se sintetice más enzima. Entonces, en la fase postprandial, es decir, en la fase en que se ingiere alimentos, empieza a sintetizarse glucoquinasa. ¿Dónde? En el hígado. Y en el tejido adiposo, lipasa lipoproteica. Y eso va a permitir, desde el metabolismo de los diversos nutrientes, se realice de una manera más eficiente en esas condiciones. Repito, nosotros no ingerimos alimento todo el día. En determinados momentos ingerimos alimentos. Y en esos determinados momentos en que se ingiere alimentos, vamos a observar que hay determinadas enzimas que incrementan su concentración. Y ese incremento en la concentración es debido a un proceso de inducción. Es decir, se induce, se produce en mayor cantidad, pero cada vez que se ingiere alimento. Si no ingieres alimento, no se produce. Entonces, bajo determinadas condiciones ocurre este control genético. Naturalmente que hay otras situaciones en las cuales, si no se ingiere alimentos, ojo, se está reprimiendo ciertas enzimas. Es decir, se impide que se sinteticen esas enzimas. En cambio, otras se tornan activas. Por ejemplo, la fosfonolpiruvato carboxiquinasa es una enzima gluconeogénica. Y esas enzimas se activan por acción de metabolitos, proceso que ocurre en la fase posabsortiva, proceso que ocurre en el ayuno, como veremos después. Las reacciones metabólicas entonces están perfectamente coordinadas y están integradas en el metabolismo total del cuerpo. Antiguamente, con los incipientes conocimientos de bioquímica, no se podía establecer las correlaciones que podrían existir entre la síntesis que ocurría en el hígado con el tejido muscular, con el corazón, tejido adiposo o cerebro. Pero en la actualidad, con los conocimientos que se tiene de bioquímica, es posible poder realizar esta integración total del cuerpo. La bioquímica ha ido incrementando conocimientos desde hace poco más de 100 años. Antiguamente se llamaba química biológica. Y esta química biológica, en realidad, cuando yo estudié particularmente, era muy incipiente. Una diversidad de procesos metabólicos no se conocía. Recién se descubría cómo se sintetizaba el glucógeno. Leloir en Argentina describió la síntesis del glucógeno, no se sabía. No se sabía cómo se sintetizaban los triglicéridos y a qué obedecía la síntesis. Tampoco no se sabía. No se sabía cómo se captaba la glucosa.
Se pensaba que la insulina se colocaba en la membrana plasmática y permitía que la glucosa entre a la célula. No se sabía. No se sabía cómo se metabolizaban las lipoproteínas. No se sabía cómo se regulaba la glucosa en el plasma. Se pensaba que era el glucógeno. Pero el glucógeno se acaba, pues, y hay personas que duran 30, 40, 50 días sin comer y todavía... ¿Y cómo se mantiene la glicemia? Nadie sabía. Fue el doctor Merton Atter, un norteamericano, muy buena persona, 1,90 m tenía, el profesor de bioquímica, hombre muy buena persona, era muy, ¿cómo se llama?, modesto, por excelencia. Como le dije al grupo anterior, tuve la suerte de conocer gente muy importante en el campo de la bioquímica. Conocí a él, a Peter Herbert, a Angelo Escanú. He conocido a muchos otros bioquímicos famosos a nivel mundial. Tuve la suerte. Y que contribuyeron de una manera gravitante sobre los conocimientos en bioquímica. El metabolismo de las lipoproteínas se conoció con mayor intensidad en la década del 70 y culminó en la década del 80 del siglo pasado. Goldstein y Brown describieron los receptores de ApoB y Angelo Escanú es que describió la HDL sub 3. Angelo Escanú era consejero científico del presidente de Estados Unidos. Estados Unidos tiene 10 consejeros científicos. Él era uno de ellos. Era un hombre extremadamente modesto. Y cuando no sabía, me dijo, vamos a conversar. No, pero digo, no podemos a conversar ahí en una cafetería. Y cuando no sabía algo decía, no sé, pero con una modestia increíble. Me dejaba, pero pasmado con tanta modestia. Y una eminencia en lipoproteínas, sabía bastante. Me regaló su artículo que aparece en el Journal of Lipid Research, Journal of Lipids. ¿Cuáles son las funciones del metabolismo? Obtener y utilizar energía química que se sustrae de los nutrientes. Los nutrientes acumulan energía. ¿Y qué tipo de energía? La energía luminosa, que la utiliza para los procesos biosintéticos. Y esa energía que está acumulada en los nutrientes, el ser humano las utiliza. Sintetiza macromoléculas como proteínas, glucógeno, etc. Transforma nutrientes en precursores de otros compuestos biológicamente importantes. Sintetiza, degrada metabolitos vía biomoléculas para otras funciones que requieren las células. Y para estas funciones distintas que realiza la célula se requieren vías de señalización. Las células, como yo siempre les digo, no piensan, las células responden a determinados estímulos. Entonces, para responder a esos estímulos, dispone de lo que se denomina, de lo que se llama vía de señalización. Esta vía de señalización permite que las funciones en las células se realicen de una manera coordinada, armónica. Y en este proceso participan proteínas sinasas y proteínas fosfatasas. Y anteriormente vimos las proteínas sinasas, ¿qué es lo que hacían? Fosforilaban. Y las proteínas fosfatasas hacen todo lo inverso, desfosforilan.
Estas vías de señalización entonces permiten que las células puedan realizar una diversidad de reacciones bioquímicas de manera coordinada. Y estas vías de señalización, digamos, tienen o están conformadas por tres elementos: un receptor, un transductor de la señal y un amplificador. El receptor interacciona con un efector, que puede ser un factor de crecimiento, puede ser una hormona, y el amplificador es el que sintetiza el segundo mensajero. El segundo mensajero es el que ulteriormente va a interactuar con una serie de moléculas en la célula para que éstas se activen o se inhiban. Hay un gran número de vías de señalización y todavía no se han descrito todas las que probablemente existan en la célula. Se han descrito un gran número de vías de señalización, que no significa que son todas. Faltan muchas vías de señalización por describir. No piensen que ya se sabe todo. Hay mucho por aprender. De bioquímica se enseña en el pregrado una pequeñísima parte. Se dan pautas. La universidad no puede enseñar todo, es imposible. Ni en el doctorado, en la mejor universidad del mundo, enseñan todo, no es posible. Solamente se fijan sendas y el alumno es el que ulteriormente va a tener que leer libros, revistas, etc. Y de esa manera complementar el conocimiento. En el doctorado de cualquier universidad del mundo, de las más famosas del mundo, de las mejores universidades del mundo, no le van a enseñar todo. Si le van a dar un curso, por ejemplo, estructura y conformación de proteínas, le dan una pauta nada más. Proteínas es todo esto, solamente le enseñan esta parte de acá. El resto, problema del alumno. El profesor solamente fija la senda. Esto es, el resto lo consigues. Y eso ocurre en todas partes del mundo, tanto en pregrado como en posgrado. Más en posgrado, porque ahí tienen que leer mucho más, porque tienen que leer revistas. Ya casi no leen libros, sino solo revistas, porque son las últimas investigaciones que se hacen respecto al tema que se está tratando. Vamos a describir a grosso modo unas cuantas vías de señalización, con la salvedad de que, ojo, estas están vinculadas naturalmente a lo que estamos desarrollando nosotros en bioquímica, pero no significa que son todas las vías. Voy a desarrollar unas 3 vías, pero son mucho más. Y cada año se describen nuevas vías de señalización. Se describen nuevas enzimas. Se describen nuevos procesos de transformación metabólica. La bioquímica es muy cambiante. No podemos decir ese libro es del año 2018, sí, pero el 2018 ese profesor lo escribió en el 2015, 16 y 17 y lo imprimió en el 2018, o sea, son los conocimientos del 2014, 2015, 2013. Y los que son del 2019. Está bien, estamos en el 2019. Entonces usted si me dice, me estoy leyendo el libro del 2018, está bien, excelente. 2019, muy bien. Pero, ojo, el próximo autor que va a escribir en el 2020 va a incluir una serie de conocimientos que no están en ese libro. La bioquímica cambia. Hay cosas naturalmente que no cambian. La vía glucolítica es la misma. El ciclo de Krebs no cambia, es el mismo, pero sí los procesos, las interrelaciones, eso sí se modifica, eso sí cambia. Las interpretaciones cambian. Entonces es necesario estar actualizado. Una vía de señalización que estimula la formación de AMP cíclico. ¿Qué efectores utilizan esta vía de señalización? ACTH, o sea,
la hormona corticotrópica, la LH, la FSH, la hormona paratiroidea, el glucagón, vasopresina, la TSH. Todos estos efectores usan esta vía de señalización. ¿Estamos bien? Acá tenemos un efector, interacciona con el receptor. ¿Cómo se llama ese receptor? Beta-adrenérgico. Y esa señal la pasa al transductor. ¿Cómo se llama el transductor? Proteínas G. ¿Y cómo están formadas las proteínas G? Son trímeros formados por una cadena alfa, una cadena beta y una cadena gamma. La cadena alfa puede ser alfa S o alfa I. Alfa S si es estimuladora y alfa I si es inhibidora. En este caso tenemos una alfa S, o sea, es estimuladora. Y esa alfa S, ¿qué es lo que hace? Estimula la adenilciclasa. La adenilciclasa es una enzima que está adosada a la pared, adosada a la membrana plasmática. ¿Y qué función cumple? Transforma el ATP, o sea, el adenositrifosfato, en AMP cíclico. ¿Y el AMP cíclico? El AMP cíclico es un nucleótido que actúa proteínquinasas. Y esas proteínquinasas van a fosforilar en la célula, fosforila esta enzima, esta de acá, la del fondo, esta de aquí, la de allá, esta y la otra, punto. Y esas enzimas, esa se activa, esa también, esta se inhibe, la otra se activa y la otra se inhibe. ¿Entendido? Y de esa manera, esas enzimas que se han activado van a fosforilar a otras enzimas. Y ese proceso se va a multiplicar ostensiblemente. Por eso se le llama en bioquímica la cascada del AMP cíclico. Porque es una molécula la que ha actuado. La adenilciclasa forma miles de AMP cíclico, esos miles de AMP forman millones de proteínquinasas y esos millones de proteínquinasas, etcétera, 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 va multiplicándose el efecto en el medio celular. Otra vía de señalización es aquella que estimula tirosina sinasa y activa factores de transcripción hasta la insulina, el factor de crecimiento epidérmico, el factor de crecimiento derivado de plaquetas. Acá tenemos el efector. Por ejemplo, la insulina interacciona con el receptor. El receptor se llama proteína receptora tirosina quinasa. Ese receptor tiene la propiedad de autofosforilarse. Al autofosforilarse se activa el receptor. Y ese proceso de activación permite activar al transductor y ulteriormente al amplificador, que activa RAF1, luego la proteína